el historiador Molay Maza, y quien nos está viendo y escuchando en estos momentos, nos hace un, pues vamos, recuento de lo que sí se hizo, de lo que sí se pudo hacer durante este sexenio, de tal vez el avance en justicia social tan necesario para nuestro México, y hace pues vamos, un acercamiento hacia el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Saludos, camaradas, compañeros, compañeras de Sin Censura, de esta trinchera de comunicación. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén disfrutando con melancolía, con nostalgia, pero con mucha felicidad y alegría estos últimos días del primer sexenio de la Cuarta Transformación. El primer sexenio de lo que hemos llamado en otros momentos el momento destituyente, ese momento en que nuestro pueblo toma su destino en sus manos, elige su gobierno democráticamente y ese gobierno avanza acompañado de su pueblo, acompañado de un movimiento político social que también tiene una dimensión cultural muy importante, una serie de transformaciones, avanza una serie de transformaciones que permiten dar los primeros pasos del rescate y la reconstrucción nacional, de el saqueo, de la destrucción, de la venta, del remate que habían hecho los neoliberales con el territorio nacional, con los recursos naturales y con los derechos del pueblo trabajador, de las comunidades indígenas y del conjunto de nuestra población, de las grandes mayorías sociales. Hemos dado los primeros pasos, que no son menores. Se han logrado un montón de programas sociales que impactan positivamente en la economía de nuestro pueblo. Se ha revitalizado el mercado interno, se ha revitalizado la economía a nivel microeconómico, con el gasto que la gente tiene a diario, que ha mejorado sus condiciones de vida, porque en cientos de familias, en millones de familias, hay por lo menos un miembro de la familia que recibe un apoyo social, un apoyo que ya es un derecho constitucional, y eso mejora las condiciones de vida de las masas populares, del pueblo trabajador, de los más pobres. Hay programas como Sembrando Vida, hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, hay grandes obras de infraestructura que generan las condiciones de un mayor desarrollo tecnológico y científico y de comunicación dentro del país, y eso es la base técnico-científica y material industrial para un proceso de mayor crecimiento industrial y económico, que claro, tenemos que cuidar que sea un proceso de crecimiento económico, de soberanía, que respete el medio ambiente, que respete los derechos del medio ambiente y que respete los derechos de la población a tener un medio ambiente sano. Ese es, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, la primera etapa de la transformación. Un momento destituyente porque sacamos del gobierno a los que vendieron nuestro país, a los que traicionaron a la patria, a los que hicieron grandes negocios a costillas del pueblo trabajador, y construimos una nueva forma de hacer gobierno y un nuevo proyecto nacional. Pero la gran victoria de Claudia Sheinbaum generó las condiciones para el momento constituyente. Quiere decir, el primer paso, como lo dijimos anteriormente, la reforma al Poder Judicial, una vez lograda la mayoría calificada en el Senado de la República, porque nos regatearon la mayoría. Ganamos en las urnas con millones de votos de distancia de la oposición reaccionaria. Se ganó en las urnas una legitimidad y una legalidad nunca antes visto. Las mayorías en el Congreso de la Unión fueron regateadas aún así, y fueron regateadas por la pandilla golpista, mal llamada oposición, y por el reducto reaccionario que se anquilosa todavía en el Poder Judicial. Pero se construyó la mayoría haciendo política. El pueblo ya había hecho su trabajo, que era salir a la calle a votar.
le tocaba a nuestros compañeros dirigentes y candidatos electos, a nuestros senadores y diputados, construir la mayoría para ganar el 11 de septiembre, vaya día, el 11 de septiembre, el simbólico 11 de septiembre, recordando a Salvador Allende y la defensa de la democracia en América Latina, un 11 de septiembre la aprobación de la reforma judicial, que sienta las bases de la transformación, de la democratización de uno de los poderes que había sido intocado por siglos. La única vez que el Poder Judicial había sido tocado fue cuando, con un manotazo en la mesa, Ernesto Zedillo corrió a todos los ministros e impuso a sus ministros a modo para desarrollar el modelo neoliberal con el beneplácito de la Suprema Corte impuesta por Ernesto Zedillo. Pero una reforma democratizadora, una reforma que le quite el Poder Judicial a los grandes poderes de la oligarquía y ponga el Poder Judicial en manos del pueblo, eso nunca se había visto en ningún lado. México da un paso hacia adelante con esta reforma, con las mejoras que se le puedan hacer, con la mayor participación, con el mayor involucramiento, con mayor protagonismo popular, se irá cualificando esta reforma judicial democratizadora que pone las bases del momento constituyente. ¿Por qué? Ahora nuestro Congreso de la Unión y nuestra mayoría calificada y la mayoría en los congresos del país, que hay que recordar que en más de 17, en 21 estados se aprobó en su carácter de constituyente la reforma al Poder Judicial. O sea, una mayoría nacional abrumadora, mayoría en las calles y mayoría en los congresos federales y en los congresos locales, que significa que estamos en el momento de modificar nuestra constitución para refundar la nación. La regeneración nacional hoy es una gran posibilidad. Estamos en un momento en el que podemos transformar el conjunto del Estado para hacerlo más abierto. Caminamos, creo yo, mientras más involucrado esté el pueblo, hacia un Estado social de derecho democrático, un Estado fuerte vinculado a su pueblo. Avanzamos hacia la socialización del Estado mucho más allá que lo que en el siglo XX se había conseguido con la estatización de la sociedad, que no resultó nada bien. Ahora sí, la democracia popular empieza a caminar con mucha fuerza. Abrazos, camaradas, un fuerte abrazo a todo el equipo de Sin Censura y acá estamos para servirles. Muchísimas gracias al queridísimo Molay Maza, historiador. Me provoca, fíjese, una simple reflexión, esta tan interesante videocolumna que nos envía Molay. Me puse a pensar en lo que muchos de sus colegas historiadores, pero bueno, de ultraderecha, piensan y le explican a los mexicanos cada vez que hablan de la división que existe entre liberales y conservadores. Una división que siempre está planteando el presidente López Obrador en sus mañaneras. El presidente López Obrador asegura que no es tanto la derecha y la izquierda en México, o la derecha y el progreso, o la ultraderecha y los progresistas. Y en la realidad se debería concebir a estos personajes como el conservadurismo y los liberales. Así de sencillo. Ahora bien, estos conservadores, cuando explican la historia de México, cuando se ponen ahí a platicar, por ejemplo, de la guerra de reforma, de las divisiones que han existido entre liberales y conservadores, aseguran para tratar de justificar las chingaderas en las que en las que han incurrido los conservadores, que ambos bandos lo único que querían era el bien de México. Ambos bandos lo único que buscaban era, con sus propias visiones e ideologías, el bien de México. Y yo estoy completamente en desacuerdo con eso, por lo que menciona Molay específicamente. En la realidad fueron traidores a la patria en todo momento. Fueron traidores a la patria los que fueron al castillo de Miramar a rogarle, a besarle las patas a un príncipe austriaco para que viniera a México y se convirtiera, bueno, viniera a este continente, yo estoy en Estados Unidos, pero fuera a México y se convirtiera en el emperador de los mexicanos, al mismo tiempo que permitían a tropas francesas invadir nuestro territorio. Fueron traidores a la patria. Vámonos de ahí directamente hasta
el siglo XX y siglo XXI, los que entregaron al país en bandeja de plata por cacahuates. Bien lo mencionaba Molay Masa, como es que pues vendieron nuestro país. Yo le agrego a esto que lo vendieron por cacahuates. Por cacahuates a esas grandes empresas extranjeras, a esos grandes intereses extranjeros, debido a que, bueno, pues a ellos, los que nos vendieron como país, los que nos destruyeron, como Enrique Peña Nieto, por ejemplo, con sus llamadas reformas estructurales, a ellos les fue muy bien en lo que obtuvieron, en la lana que ellos se llevaron, pero a los mexicanos no tanto. Esto en un ánimo también de pensar en el libre mercado, ¿eh? Se ha, pues una y otra vez, satanizado al progreso al ponerlo en los mismos términos que el comunismo, que pues es una estructura que nunca ha existido en el mundo. El comunismo es una utopía, ha existido el marxismo-leninismo, ha existido el socialismo, el materialismo dialéctico e histórico, pero nunca definitivamente ha existido el comunismo. Y pues al hablar de izquierda, al hablar de progreso, al hablar de esos zurdos hijos de puta, esa como nos dicen, ¿no? Se confunde mucho y se sataniza una situación que nunca ha existido per se en México. El presidente López Obrador, les gusta o no a los fachos, y le gusta o no también a los progresistas, a la izquierda, pues fue muy capitalista, fue un defensor del libre mercado en lo absoluto. Si podemos pensar en estructuras neoliberales en las que, bueno, a lo mejor hubo algún tipo de costo-beneficio, pues hablemos de países altamente desarrollados que a lo mejor sí efectivamente privatizaron, pero no por cacahuates, no traicionando a su pueblo, no vendiendo a su país, como lo hicieron estos hijos de su chingada madre. Pero bueno, disculpe que empecemos con tanta peladez desde tan temprano, pero así nos provoca el buen Molay Masa, a quien le mandamos muchos saludos, que seguramente nos está viendo. Le